Buenas tardes. Hoy quisiera platicarles sobre los sistemas de control de temperatura de la motocicleta. Los dos sistemas de control que tiene la motocicleta básicamente son el termostato y los ventiladores. Son los sistemas activos de la motocicleta. Cuando tú arrancas en frío la motocicleta, estarías en la parte izquierda y baja de esta gráfica, que es una gráfica de temperatura contra tiempo. Cuando tú arrancas el motor en frío, el termostato está cerrado para evitar que circule agua fría en el motor y entonces el motor se caliente lo más rápido posible para alcanzar su temperatura óptima de operación. Cuando la temperatura del agua se acerca a los 70 grados, el termostato comienza a abrir lentamente, permitiendo que el motor se siga calentando y a los 70 grados está completamente abierto. Cuando tú utilizas la motocicleta y el calor generado por el motor sigue subiendo la temperatura, si llega a los 93 grados Celsius se prenden los ventiladores y entonces comienza a enfriar el motor. El trabajo del termostato y los ventiladores es mantener el motor funcionando en ese rango que es la temperatura normal de operación. El trabajo del termostato es mantener el piso mínimo de temperatura del motor y el trabajo de los ventiladores es mantener el techo máximo de temperatura del motor. Entre los dos, entre el termostato y los ventiladores, logran que tu motocicleta funcione dentro de los rangos de temperatura normal de operación. Sin embargo, si somos un poquito más estrictos, hay un rango que es la temperatura óptima de operación que está un poquito más arriba de los 70 grados, está por ahí entre los 80 y los 93. Ese es el rango de temperatura óptima de operación. Sin embargo, por cuestiones de practicidad, las motocicletas tienen un rango un poquito más amplio, que es el de la temperatura normal de operación. Ustedes lo pueden confirmar en Google, pueden verificar cuál es la temperatura óptima de operación de un motor de combustión interna y se van a encontrar que es de 95 grados Celsius o algo que esté alrededor, depende del diseño de cada motor, pero es algo que está cercano a eso, algo cercano entre 90 y 95. La moto que nosotros tenemos, la BX250, es de 93. Y si quieres un rango un poquito más amplio, entre 80 y 93. Regresando a nuestra gráfica, vamos a analizar un poquito el trabajo del termostato. El trabajo del termostato es evitar que la temperatura del motor descienda por debajo de los 70 grados. El trabajo del termostato es evitar que el motor trabaje en frío. Ese es el objetivo. Entonces aquí estoy marcando en azul el tiempo durante el cual esta motocicleta ha estado trabajando en frío. Si nosotros le quitamos el termostato a la motocicleta van a pasar dos cosas. Lo primero es que cuando tú arrancas el motor en frío, va a estar circulando agua fría en el motor, evitando que el motor se caliente. Y entonces el periodo de calentamiento del motor va a ser mucho más largo. Por eso el triángulo que se ve aquí del lado izquierdo es más grande. Pero además de eso, si tú estás circulando en un lugar donde la temperatura ambiente es fría o está lloviendo, por ejemplo, entonces el viento, el aire frío y el agua va a enfriar el agua de tus radiadores. Pero como no hay termostato, esa agua fría va a circular adentro del motor y lo va a enfriar. Y entonces va a bajar la temperatura del motor debajo de los 70 grados. Y entonces, aun cuando el motor ya estaba caliente, se va a enfriar y va a bajar de los 70 grados y entonces vas a tener tu motor trabajando durante más tiempo en frío. ¿Qué pasa si además de eso le conectas los ventiladores en directo? Y entonces ahora tienes un motor sin termostato y con los ventiladores funcionando todo el tiempo. Lo que va a ocurrir es que nunca va a llegar a su temperatura óptima de operación, siempre va a estar trabajando en frío y los triángulos azules se van a hacer mucho más grandes y entonces vas a tener tu motocicleta trabajando durante mucho tiempo en frío. Esta es una tabla típica de inyección de un sistema de inyección electrónica como el de la EFI.
Si ustedes se fijan en la zona naranja que dice 14.7, esa es la relación ideal de combustible aire. 14.7 partes de aire por una parte de combustible. Sin embargo, eso solo lo puedes lograr cuando tienes poca carga y a un régimen de revoluciones relativamente bajo. En este caso está entre 1500 y 4000 y con una carga baja. O sea, del lado izquierdo dice load, que es carga, arriba dice low, que es poca carga, y abajo dice high, que es gran carga, o sea, mucho esfuerzo. Se darán cuenta que, por ejemplo, en la zona que está marcada en amarillo, arriba a la izquierda, dice 19.8. Eso significa que hay muy poca gasolina inyectada con mucho aire. Esto se debe a que la motocicleta va viajando, digamos, en una autopista recta, nivelado, o sea, no va subiendo ni va bajando, y va con el acelerador a la mitad o en bajo, entre 2500, 3000 revoluciones por minuto, sin carga, y entonces en esas circunstancias la computadora puede decidir inyectar mucho menos combustible porque no lo necesita. Sin embargo, abajo a la derecha ven en azul que dice 10.3, 10.2. Esto significa que la motocicleta se encuentra bajo mucha carga, por ejemplo, en una subida y acelerando con el acelerador a fondo y en altas revoluciones, 6000, 7000 revoluciones por minuto, necesita mucha potencia y por esa razón la computadora ordena inyectar mucho mayor combustible por la misma cantidad de gasolina. Así es como se comporta la tabla de el fuel map o el mapa de inyección de combustible. Aquí tenemos lo mismo, solamente que mostrado de manera gráfica en 3D, pero es la misma idea. Ahora aquí lo que quiero que vean es una tabla de compensación por temperatura del agua. Ustedes podrán ver en la parte de arriba, bueno, cada una de las barras tiene en la parte alta de cada barra las temperaturas en grados Fahrenheit. De hecho, en el botón de arriba a la izquierda dice temperaturas en grados Fahrenheit. Yo escribí en rojo hasta arriba las mismas temperaturas, pero en grados Celsius, para que hablemos de lo mismo. Y luego cada barra tiene en la parte de abajo, dice corrección en porcentaje. Esto significa que de acuerdo con la temperatura, la tabla que anteriormente vimos tiene que ser corregida. Entonces, si ustedes observan las columnas de 80 grados Celsius, aquí hay una de 150, no aplica para nuestra motocicleta. Vamos a usar la de 80, entre 80 y 150 está la de 90, para que vean más o menos lo que pasa. En esas columnas, o sea, entre 80 y 90, ustedes verán que en todos los casos la corrección es de 0. O sea, la tabla que vimos anteriormente aplica de manera directa. Sin embargo, si tú bajas la temperatura a 75 grados, en cada renglón te pide una corrección. Por ejemplo, en Open Loop con poca carga te pide una corrección de 7.8%. Eso significa que vas a tener que inyectar 7.8% más gasolina de la que necesitarías para que tu motor funcione correctamente. En el siguiente renglón, Open Loop, High End Load, o sea, mucha carga. Cuando estás acelerando a todo motor, necesitas 20% más. Lo mismo, si tú te mueves una columna más a la izquierda a 40 grados Celsius, entonces ahora necesitas inyectar 15% o 28% más. O sea, necesitas inyectar mucha más gasolina para que tu motor siga funcionando correctamente. Esto significa que consumes más gasolina y por supuesto contaminas más, porque esta gasolina no se está quemando por completo debido a que tu cámara de combustión está fría. Entonces la gasolina no se quema eficientemente y entonces parte de esta gasolina la estás tirando a la basura por el escape, contaminando el ambiente. Aquí pueden ver, estoy marcando la corrección de 75 grados Celsius y como pueden ver hay correcciones en todos los casos entre 7.8 y 20%. ¿Qué otro efecto tiene? Este es un estudio hecho desde el punto de vista del aceite lubricante del motor. Este es del lado izquierdo, en el eje de las Ys, tenemos el kilometraje que puede recorrer el aceite antes de degradarse, que va desde 1600 kilómetros hasta 16000 kilómetros. Y en el eje de las X tenemos el rango de temperatura. Si ustedes observan, el rango más bajo, o sea, de mayor duración del aceite, se encuentra entre 80 y 120 grados Celsius. En nuestra moto obviamente funcionaría entre 80 y 95.
Pero entre 80 y 95 grados Celsius, aquí dice que tu aceite podría durarte hasta 16,000 kilómetros. Obviamente depende de la marca de aceite y del motor y todo eso. En este caso en particular dice que 16,000. Pero si tú disminuyes la temperatura del motor a, por ejemplo, 50 grados Celsius, tendrías que cambiar el aceite en 2,200 kilómetros. O sea, tu aceite se deteriora rápidamente cuando tu motor trabaja en temperaturas bajas. El peor enemigo de un motor de combustión interna son las temperaturas bajas. Peor aún, aquí tenemos una gráfica que nos indica el desgaste de la pared del cilindro por fricción. Si ustedes observan del lado izquierdo, en el eje de las Y tenemos desgaste en milímetros y en el eje de las X tenemos temperatura en grados Celsius. Si ustedes se fijan, a 95 grados Celsius el desgaste es de 0,005 milímetros. Pero si tú lo recorres a 70 grados Celsius, entonces tu desgaste es de 0,0, un poquito más de 1, o sea, es más del doble del desgaste. Y si tú lo bajas a 60 grados Celsius, el desgaste es 4 veces más. O sea, con el solo hecho de que tú disminuyas la temperatura de tu motor de 95 grados Celsius a 70, tienes entre 2,5 y 3 veces más desgaste. Y si lo bajas a 60, tienes 4 veces más desgaste de la pared del cilindro. O sea, te acabas tu motor, o sea, el pistón y el cilindro, los lijas como si le estuvieras echando arena adentro, así los desgastas. Este es un autor diferente, este es Performance Unlimited, hace más o menos la misma comparación. La diferencia es que aquí ellos lo miden en lugar de milímetros en pulgadas, en milésimas de pulgada, y nos da el mismo rango, nos dice la temperatura ideal de operación está entre 82 y 93 grados Celsius porque es donde tienes el menor desgaste de tus componentes metálicos. Si tú disminuyes la temperatura del motor, la temperatura del aceite y del agua, desgastas más rápidamente tu motor. Entonces, resumiendo, la temperatura normal de operación de esta motocicleta es mínimo 70 y máximo de 93, teniendo su óptimo de operación cerca del 93, entre 85 y 93, por esta su óptimo. Pero el mínimo de temperatura normal de operación es 70. Si tú permites que tu motocicleta trabaje en este rango, vas a tener potencia máxima, eficiencia máxima, consumo de combustible mínimo, desgaste del motor mínimo, emisión de contaminantes al mínimo y duración del aceite al máximo. Y esto además es gratis porque la moto viene fabricada así. Entonces mi recomendación es no le quiten el termostato, no conecten los ventiladores en directo, simplemente revisen que su sistema de enfriamiento funcione correctamente. Diagnostíquenlo, denle mantenimiento, déjenlo trabajar como está diseñado porque para eso es. Ojalá y esta información les resulte útil. Muchísimas gracias.